incluso mujeres que han hecho cosas en nuestro país y que todavía no tenemos la suficiente información. Y como tenemos una ventaja de que somos bueno, algunos dicen que es ventaja, otros dicen que es una desventaja, que somos como una comunidad todavía bastante pequeña, por decirlo de alguna manera, pero eso nos permite encontrar en nuestras propias trayectorias familiares, quizás una abuela, una tía que fue sufragista o que luchó por los derechos laborales en su puesto de trabajo. Entonces es muy interesante que esta clase de hoy les motive a no solamente buscar en los libros, sino buscar en sus familias, en sus comunidades y entre sus personas conocidas, que seguro alguna mujer con grandes aportes a esta sociedad hay en todas nuestras familias y comunidades. Así que bueno, entonces tengo como siempre un PowerPoint que voy a compartir para que sea más... a ver, un momentito. Ahí creo que está. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, le voy a poner así en grandecito para que se vea mejor. Bueno, entonces, feminismo en Paraguay, primera parte sería hoy. Vamos a ir desde la colonia hasta el final de lo que los historiadores llaman el periodo liberal, que es aproximadamente hasta los años 40 más o menos, de 1940 más o menos. Y empezamos en la época colonial porque recuerdan en la clase pasada que habíamos hecho ese análisis cuando hablábamos del feminismo latinoamericano, que es importante manejar como tres categorías. La lucha de las mujeres en la historia, esa lucha por su emancipación, por conquistar derechos, por conquistar su espacio en la sociedad, que no se llamaba todavía feminismo en épocas de la historia anteriores a la Ilustración, digamos, ¿verdad? Entonces hablamos ahí de la historia, pero que no deja de ser, digamos, parte de los antecedentes del feminismo o parte de la acumulación histórica que hizo posible la existencia de un movimiento feminista a partir más o menos de 1800. Entonces, siempre solemos hablar de esa primera etapa como de la lucha de las mujeres. Hay una segunda etapa que tiene que ver con el feminismo en Latinoamérica, o sea, el feminismo occidental. Recuerdan que habíamos hablado del feminismo occidental y luego cómo se fueron fermentando otros pensamientos críticos a Occidente, pero hay un momento en que en América Latina se arraiga fuertemente el pensamiento feminista occidental, eurocéntrico, ¿no? Esa era una línea de pensamiento. Y posteriormente hablábamos como de los feminismos latinoamericanos o ya de ese pensamiento feminista que se gesta en el territorio latinoamericano, que ya no es un pensamiento occidental, sino que se recrea, se reconfigura ya desde otras categorías y desde las vivencias propiamente dichas de las mujeres en América Latina. Entonces, también vamos a continuar con esas categorías. Hoy vamos a ver un poco estas luchas de mujeres en la historia y vamos a ver hasta lo que es el feminismo en Paraguay. Y ya le va a tocar a Clemen para la última clase ver un poco de qué manera ya en estos últimos años, en estas últimas décadas, el feminismo en Paraguay tomó ya como un carácter más propio, cuáles son sus tensiones y cuáles son sus características. Entonces lo interesante de conversar en este primer momento de las resistencias de las mujeres indígenas en la conquista y en la colonización es este momento en que, no sé si recuerdan cuando hablamos también en la clase pasada de que las feministas latinoamericanas nombraban el entronque de los patriarcados, nombraban como si bien el patriarcado occidental vino, digamos, de la mano de los conquistadores,
existían ya ciertas culturas, ciertos pueblos o ciertas naciones indígenas que tenían algunas características patriarcales ya antes de la conquista. Otras eran mucho más matrifocales y tenían otra configuración de roles de género. En el caso de, por ejemplo, de las sociedades guaraníes, según estudios antropológicos, en algún momento muy, muy lejano de la historia, fue más marcadamente matrilocal, matrilineal. Las mujeres tuvieron cierta, digamos, ciertos roles o cierta centralidad en sus sociedades, pero en un pasado muy lejano. Al momento de la conquista, la cultura guaraní ya tenía ciertos rasgos patriarcales, ¿verdad? Uno de esos rasgos, según por ejemplo el antropólogo Lévi-Strauss, que en culturas donde hay intercambio de mujeres, se puede hablar de que hay ciertos rasgos patriarcales, porque allí la mujer, por más que tiene un rol político y todo, es considerada objeto de intercambio entre familias o entre clanes. Entonces, según Lévi-Strauss, el intercambio de mujeres es una característica de sociedades patriarcales. Y en el momento de la llegada de los conquistadores a Paraguay, existía justamente ya la institución del tobayá, como se le llama al cuñado, o sea, las alianzas políticas entre clanes, entre familias, se hacían justamente, se sellaban esos pactos a través del intercambio de mujeres, ¿no? Entonces, en ese momento ya la sociedad guaraní tenía estos rasgos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos el relato de los guaraní, por ejemplo, que hablaban que en el origen del universo existía la abuela de la humanidad, de quien descendemos todas y todos. Entonces, no es una madre diosa, es una abuela diosa, en el sentido de que está muy atrás en la historia. Está el principio femenino en el origen del universo y de la creación del mundo, pero ya como quedando muy atrás, por eso es la abuela. También entre los Pai hay ciertos elementos femeninos en el origen de la creación del universo y de toda su mitología. Y bueno, después se fueron incorporando también otros elementos, digamos, un poco más patrilineales o patriarcales, que fueron generando ciertas contradicciones. Pero hay ese recuerdo de que, que el origen fue femenino en varias de las culturas indígenas que existen hasta hoy día en nuestro país. Entonces, esto coincide un poco con, recuerdan cuando dábamos la primera clase y que Clemen hablaba de aquellas sociedades prepatriarcales de Europa y de Medio Oriente que eran culturas que tenían una diosa madre y que en fin, que eran culturas así mucho más, digamos, redistributivas, sin propiedad privada. Algo de eso también hubo, pero siempre cuando hablamos de la América, digamos, precolonial, hablamos de una gran diversidad. No podemos homogeneizar y decir todos los pueblos indígenas al momento de la conquista eran así o asados. No podemos hacer esa afirmación. Habían más de 600 pueblos indígenas, pueblos originarios, y imagínense la gran diversidad que había en esas 600 culturas diferentes, con idiomas diferentes y con formas de organización diferentes. Simplemente para decir que algunas de nuestras naciones indígenas ciertamente reconocen que hubo un principio femenino o una especie de diosa madre o de abuela madre en el origen de los tiempos. Es importante entonces después hacer como esta especie de memoria, rescatar un poco la historia de Yehuacá Verá y de Ibotú Iyú. ¿Quiénes son ellas y por qué es importante recordarlas? Son dos mujeres indígenas, una madre y una hija. Yehuacá Verá era justamente la esposa del cacique Moquiracé,
que habitaba estos terrenos que, bueno, en lo que hoy conocemos como la ciudad de Limpio, cerca de Piquetecué, que esa era la taba del cacique Moquiracé, donde vino justamente a encallar o a naufragar Martínez de Irala antes de llegar a Asunción, porque en realidad Martínez de Irala llega ahí, después viene bajando hacia Asunción, pero primero llegó a esa zona. Por supuesto, no se llamaba todavía Asunción, no se llamaba todavía Limpio, se concebía como un solo territorio grande, ¿no? Pero él primero toma contacto con esta comunidad y bueno, justamente en esta tradición de los pactos políticos y de la, digamos, del intercambio de mujeres, del Tobayá, el cacique Moquiracé sella pacto con Martínez de Irala entregándole a su hija Ibotú Iyú, que luego es conocida como la famosa India Leonor de América, pero ese ya es el nombre que le pusieron los españoles. Por eso es importante que recordemos su nombre indígena, su verdadero nombre, como ella se llamaba, Ibotú Iyú, Florcita Amarilla, hija de Yehuacá Vera, la esposa justamente del cacique Moquiracé. ¿Y por qué es tan importante rescatar la historia de estas dos mujeres? Porque ahí es donde se genera la brecha, ahí es donde se genera el abismo, como diría de Sousa Santos, ¿verdad? La modernidad abre un abismo entre dos culturas. Y ahí es donde se genera el abismo. Entre Yehuacá Vera, que es como la última generación de mujeres libres, por decirlo de alguna manera, pertenecientes exclusivamente a su pueblo, y la siguiente generación de mujeres, que ya es la generación de Ibotú Iyú, que ya son las mujeres que fueron, digamos, entregadas a los conquistadores, entregadas en el mejor de los casos, más adelante ya en el proceso de colonia, raptadas, robadas, etcétera, para formar parte del capital del conquistador, ¿no? Entonces, es interesante tener en cuenta a esta madre y a esta hija, porque en ella se da esa ruptura. En el medio de ellas dos se da esa ruptura y en el cuerpo justamente de Ibotú Iyú se consolida lo que es el mestizaje como uno de los mecanismos de dominación y como uno de los mecanismos, digamos, uno de los dispositivos de la colonización, ¿verdad? Entonces recordémosla, Yehuacá Vera Ibotú Iyú, luego llamada Leonor de América. Y para que ustedes vean nomás, este es como una especie de árbol genealógico que hace Olinda Mazare, y ahí ustedes van a ver todas las esposas que tuvo Domingo Martínez de Irala. Madres indias, dice ahí arriba, está María, Juana, Águeda, ahí está Leonor. Leonor es Ibotú Iyú. Escolástica, luego le tenemos, a ver, no veo este otro, María, Beatriz, y luego ya los hijos, yernos. Pero, ¿qué es lo que nos dice fundamentalmente este árbol genealógico? Nos habla del gran poder que Domingo Martínez de Irala tenía, porque al tener tantas, digamos, esposas indígenas, en realidad cada una de ellas significaba un pacto político con un clan o con una familia justamente indígena, significaba un pacto con el cacique o el jefe político de esa familia o de ese clan. Entonces lo que acá en realidad estamos viendo, y sobre los cuerpos de las mujeres, la construcción del poderío de Domingo Martínez de Irala a través de estas alianzas que se hacían, subvirtiendo el sentido de la práctica del tobayá o de la práctica del cuñadajo, que era una práctica, digamos, de los guaraníes antes de la conquista, ¿no?
Y las rebeliones indígenas. Hubo rebeliones indígenas. Acá hay también que decir que no todos los historiadores y no todas las historiadoras colocan el conflicto del momento de la conquista y colonización, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo hemos tenido en la historia paraguaya esta figura de un mestizaje pacífico, una colonización donde estábamos esperándole con los brazos abiertos a los españoles, y que fuimos muy amables y que fuimos todos muy, ¿cómo que se llama?, muy hospitalarios y no sé qué cuánto, ¿verdad? Durante muchísimos años es el relato oficial que nos contaron en la escuela, y sin embargo hubo muchísimas rebeliones indígenas justamente entre el 1539 y el 1543. En esos años fueron años de levantamientos, de varias comunidades indígenas, y también de levantamientos exclusivamente de mujeres indígenas. Y ahí es donde tenemos justamente como el más conocido relato de la India Juliana, que también hay toda una disputa, más que una disputa, una discusión entre españoles e investigadoras sobre si es real la existencia o no, si se llamaba o no India Juliana, si la India Juliana realmente era la hija de un cacique, no era, o sea, entrando como a dudar de la existencia o no histórica de la India Juliana, si es un mito, si es un relato ficticio. Justamente desde el Espacio Juliana hicimos una investigación muy, muy incipiente todavía sobre justamente la India Juliana, y llegamos a descubrir realmente que, por un lado, la India Juliana existió históricamente. Su existencia, o sea, está probada, digamos, su existencia a través de los relatos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que ustedes sabrán fue justamente un adelantado que vino a Paraguay en un momento dado, justamente en 1541-42, y hubo toda como una disputa de poder con Martínez de Irala, porque chocaban mucho esas dos formas de hacer política. Él venía como a poner orden, ¿verdad? Venía como con el mandato de la corona, a poner orden a ese paraíso de Mahoma, que cómo Irala va a tener 7, 8 esposas, que cómo los españoles iban a andar, Dios mío, ¿verdad? El escándalo era lo que estaba pasando en Paraguay. Entonces ahí chocó mucho la política de Irala con la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Él escribió las memorias de sus viajes, y en uno de los relatos que él escribe, él habla justamente de la India Juliana. Y voy a dejar un ratito de compartir esto para colocar simplemente, porque les quiero leer exactamente lo que dice su relato. A ver. Esto también les compartimos en la clase. Y este artículo lo pueden leer después completo. Bueno, ¿quiénes empiezan a hablar de la India Juliana? Eso es interesante también. Los primeros autores que empiezan a hablar de la India Juliana son Oscar Craig, en la formación de la sociedad paraguaya, y Carlos Pastore en su obra La lucha por la tierra en Paraguay. Y Carlos Pastore cita a Gandía, que es un historiador argentino, cuando habla de la India Juliana. Entonces, buscando en Gandía, encontramos que Gandía se refiere a el relato original de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. O sea, haciendo esa genealogía, llegamos al relato que dice lo siguiente. A ver, ¿dónde pasa? A ver, acá.
Al tiempo que llegué a la dicha provincia, fui informado de que una india llamada Juliana, natural de la dicha tierra, había dado ponzoña a un cristiano llamado Nuño de Cabrera, que era el esposo de la india Juliana, y que Domingo de Irala le había tenido presa y había hecho proceso contra ella, y habiendo comprobado el delito por confesión de dicha Juliana, diciendo que por celos le había tenido, que había tenido del dicho Nuño de Cabrera, le había dado ponzoña con que muriese, y al tiempo que supieron que yo venía, la hicieron soltadiza, y la dicha Juliana se fue, y a todas las otras indias que servían a los cristianos les decía que ella sola era la valiente que había muerto a su marido, lo cual, venido a mi noticia, mandé buscar y aprender la dicha Juliana, y presa, procediendo de nuevo, tornó a confesar el delito, y dicho Domingo de Irala me vino a rogar la mandase soltar a ruego de un tal Sancho de Salinas, su amigo, primo del hermano del dicho Nuño de Cabrera, que estaba aficionado a la dicha Juliana. Yo lo afeé y lo reprendí, así al dicho Domingo de Irala y como al dicho Sancho de Salinas, y por virtud del proceso mi alcalde hizo justicia de ella, porque de más de merecerlo, convino para quitar el atrevimiento que otras no se atreviesen a semejantes casos. Hernández, que era secretario de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, también en otro relato dice: una india cristiana mató con hierbas a Nuño de Cabrera, su amo, vecino Ecasaya, pero Díaz, su alcalde, le aprendió y procedió. La india confesó el delito y a ruego de Sancho de Salinas, primo del muerto, hicieron soltadiza a la india y se fue sin castigo. Luego, el gobernador procedió de oficio contra la india que mató a su amo con hierbas y la mandó prender y fue presa, y por virtud de su confesión y de lo contenido en el primer proceso, que fue acumulado con el segundo proceso, fue sentenciada a pena de muerte y fue hecha cuartos. ¿Qué nos dice este relato? Este relato, en primer lugar, nos dice que hay una india Juliana, efectivamente mató a su marido. Colocan, ¿verdad? Una interpretación es que se coloca esto como un crimen pasional, pero no se olviden este contexto que les comenté antes. Álvar Núñez venía muy en ese rol de moralizador. Entonces, esta parte del relato puede ser entendida como Álvar Núñez reprendiendo a estos hombres que tenían 2 y 3 mujeres y que eran todos promiscuos, y que el primo de este luego se metía con la esposa del... O sea, puede ser leído en ese contexto, en esa moraleja que Álvar Núñez quería imponer, digamos, para conservar las buenas costumbres y demostrar así que Irala era defensor de los, digamos, de los mujeriegos, de los que andaban con muchas indígenas, de los que andaban en esas cosas, ¿verdad? Puede ser leído. Entonces, dentro del relato, esa parte de los celos puede ser, digamos, leída en el contexto de esta puja moralizadora que había entre ellos, que era, en el fondo, era un tema político y económico. No era que estaban enamorados de las indígenas, sino que cuanto más mujeres indígenas tenían, más riquezas ellos podían acumular, porque ellas les hacían todo el trabajo productivo y reproductivo. ¿Qué más nos dice este relato? Nos dice que ella muy orgullosamente confesó, y confesó 2 veces. O sea, confesó, después la soltaron, la volvieron a tomar prisionera y volvió a confesar. Con total seguridad ella confesó su crimen, con orgullo casi, según este relato. ¿Qué nos dice también el relato? Que ella fue y le dijo a las otras mujeres: ¿vieron? Yo fui la única valiente que se animó. Es como que estaba el plan de matar a los maridos. Estaba el plan, pero ella fue la única que se animó. Otro elemento que nos dice este relato es que la mataron para que otras no sigan su ejemplo.
O sea que la condena a muerte de la India Juliana tiene ese sentido político de que otras mujeres no se animen a levantarse contra sus maridos españoles. No es lo levantarse, asesinarlos. Y quizás el elemento más notable, y que nosotros rescatamos un poco en este artículo que escribimos desde el espacio Juliana, es que toda la vida y en todos los relatos que escuchamos de la India Juliana siempre se hablaba de que ella apuñaló a su marido, le cortó la cabeza, le degolló. En realidad lo envenenó. En realidad, como decimos en el artículo más abajo, no mató a su enemigo con las armas del enemigo, sino que lo mató con sus conocimientos sobre los yuyos, porque ellos eran grandes conocedores de la botánica, sabían las propiedades de las plantas, ellos cazaban con venenos, así que ella podía saber perfectamente qué hierbas eran venenosas. Entonces ella, y es más lógico también creer que lo mató así, porque matar así como una cuestión muy sanguinaria, aunque también lo pudo haber hecho, pero es que hasta cuesta más creer, ¿no? Cuesta más creer. Sin embargo, es más lógico que teniendo muchos conocimientos sobre las hierbas, los yuyos, los bojañaná, como le decimos, haya matado justamente a su marido envenenándolo con yuyos. Y ese así que es una parte del relato que quedó absolutamente invisibilizado en todos estos siglos y que ahora recién leyendo y releyendo pudimos descubrir que Juliana no mató a su marido con armas, aparentemente y según el relato de Álvar Núñez, que es el único que tenemos, sino con poja, utilizados de cierta manera. Entonces es muy interesante realmente profundizar incluso más. Como les decía, es incipiente todavía estos estudios que estamos haciendo, todavía hay mucho más por indagar, pero es como un comienzo. A ver, voy a volver al PowerPoint. Un minutito. Acá está. A ver. Acá. Bien. Entonces ahí dejamos a la India Juliana para seguir rastreándola. ¿Qué viene después? Después, bueno, pasa la colonia, bueno, medio hacia finales de la colonia, tenemos brotes de un pensamiento emancipador, las comuneras en el Paraguay. El movimiento comunero contó también con participación de mujeres, aunque está muy poco registrado, y lo que tenemos es el dato de dos mujeres, de dos comuneras. Una de ellas justamente se llama Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón, que fue una mujer que siendo casada amancebóse públicamente con el juez pesquisidor don José de Antequera y Castro, ni más ni menos, líder de la Revolución Comunera. Y tenemos otra comunera, Lorenza de Mena de las Llanas, hija ni más ni menos que de Juan de Mena, otro gran líder comunero, y esposa de Ramón de las Llanas, otro gran líder comunero. O sea, dos mujeres vinculadas a los grandes líderes comuneros justamente. En el caso de Lorenza, ella incluso, eso pudo quedar registrado, imagínense lo que significaba para el 1700 en Paraguay. Ella manifestó públicamente su adhesión a la causa comunera cuando se enteró de los ajusticiamientos justamente de Antequera y de su padre en 1731. Ella se vistió de blanco y no de negro, como exigía el luto, y dio un discurso público de homenaje a la vida y lucha de dichos hombres. Y dijo lo siguiente: yo llevaba luto por mi esposo, Ramón de las Llanas. Vosotros sabéis cómo luchó bravamente por la causa comunera.
Hoy nos llega la noticia del suplicio de nuestro ilustre jefe, el doctor José de Antequera y Castro, y del suplicio de mi padre Juan de Mena, su fiel camarada. Los tres fueron héroes, los tres fueron mártires de una noble causa. Yo acabo de arrojar mis negras vestiduras y me presento ante vosotros de blanco, porque no es bien llorar vidas con tanta gloria tributada a la patria. Imagínense para una mujer de la época estar dando estas declaraciones y sobre todo romper el luto, vestirse de negro. Entonces, estas son comuneras que también hubo en la historia. Igual con las independentistas, no tenemos mucha información sobre las mujeres que acompañaron la revolución de la independencia del Paraguay, pero en toda América Latina hubo mujeres acompañando las revoluciones de independencia. Entonces no va a ser Paraguay un país que haya quedado fuera de toda la tendencia histórica regional. Es evidente que hubo muchísimas más mujeres que habrán acompañado la gesta de la independencia, pero no quedó registrado. Apenas tenemos los nombres de Juana María de Lara, pero con esta historia muy romántica, construida con que ella armó el cestito de flores con los colores de la bandera, que es exactamente la misma historia que se reproduce, creo que en Chile o no sé en qué otro lugar de América Latina hay una figura tal cual como Lara de Castro, una mujer que trajo en una canastita unas flores y que esos fueron los colores de la bandera. Exactamente, o sea, es como que así, mandaron a hacer el discurso, ¿verdad? Y instalaron así. Entonces son discursos armados ya muy posteriormente por otros historiadores en el marco de los nacionalismos y etcétera. No son datos de la época. Ana Barreto justamente es quien investigó muchísimo sobre Juana María de Lara. Les invitamos a que puedan leer lo que ella comenta, y ella duda también de ese rol muy pasivo, cree que ella era una persona muy activa en la revolución de la independencia, que probablemente era mensajera, porque ¿cuáles eran los roles de las mujeres independentistas en América Latina? Muchas de ellas eran mensajeras. No había pues WhatsApp, eran el WhatsApp de la época, entre los planes y las idas y venidas de las conspiraciones. Muchas de ellas escondían a los revolucionarios que estaban en clandestinidad, muchas de ellas escondían las armas porque nadie iba a dudar que en la casa de ellas iba a haber armas. Esos eran los roles que cumplían las mujeres independentistas, y probablemente Juana María de Lara haya cumplido también alguno de esos roles, y no solamente el de la canastita de las flores. Y luego Josefa Facunda y Carmen Esperati, también otras mujeres. Josefa Facunda posteriormente se casó con Fulgencio Yegros, y también se supone que tuvieron una participación muchísimo más activa en la independencia. Acá simplemente por mostrarles, son otros cuadros de Olinda Mazare. Ahí están todas las madres y todas las esposas de los diferentes próceres, que si hacemos un análisis del proceso de la revolución, del proceso y de la participación de las mujeres en los procesos independentistas en América Latina, podemos estar seguros y seguras de que más de una de estas mujeres tuvo una participación activa, pero eso habrá que seguir buscando, habrá que seguir indagando, porque la historia oficial no representó. Estas eran todas mujeres ligadas a la gesta revolucionaria, eran mujeres con información, mujeres que sabían lo que estaban pasando, que sabían lo que estaba pasando, mujeres que apoyaban ese proceso de alguna manera. Entonces, una gran deuda histórica es seguir averiguando sobre las mujeres en torno a la gesta de independencia de nuestro país. Luego tenemos ya en la época del doctor Francia, que no se registra mayor participación política, digamos, de las mujeres, porque, bueno, en sí era un régimen con muy poca participación, digamos, popular. Desde un tiempo en adelante no había prácticamente participación popular, bueno, mucho menos las mujeres, pero sí se podía ver, o se puede confirmar que las mujeres no se quedaban, las mujeres paraguayas no fueron sumisas, como siempre nos contó la historia, no fueron siempre mujeres sumisas y que aguantaron todas las desgracias, no. A través justamente Bárbara Podjas y también Ana Barreto estudian
Las resoluciones judiciales estudian documentos de los tribunales de la época y encuentran a través de casos que llegaron a la justicia cómo las mujeres iban a quejarse de la violencia doméstica, abandonaban a sus maridos cuando eran violentos o cuando digamos, querían dominarlas o sobrepasarlas. En fin, hay historias, por ejemplo, de mujeres que, bueno, decidieron marcharse con otro y se fueron y abandonaron al marido. Hay muchísimas historias que cuentan cómo las mujeres no aceptaron tan sumisamente las reglas impuestas por el patriarcado colonial de la época, ¿no? Durante el periodo de Francia hay otra mujer indígena muy interesante de rescatar como figura, es la cacica Catalina. Ella figura en un documento que está en el Archivo Nacional de Asunción, en un tratado de paz en 1821, era un tratado de paz entre el doctor Francia y la nación Baya, ¿verdad? Era un tratado de paz porque ellos ocupaban un territorio y allá hacia Concepción, que era el territorio donde ellos estaban, los lugareños no estaban de acuerdo, siempre habían problemas, entonces Francia llamó al cacique para sentarse y llegar a un acuerdo de cómo iban a convivir en esas tierras, y entonces hicieron un acuerdo. Pero lo interesante del tema es que la intérprete por parte del cacique Leopoldo, como se le decía, era una mujer. El rol de intérprete, de traductora, es un rol político sumamente de alto nivel para la época. En primer lugar, tenía que ser de absoluta y total confianza del cacique para hacer ese rol de traducción. En segundo lugar, quiere decir que hablaba perfecto castellano, perfecto español. Entonces, ¿cómo ella aprendió a hablar un perfecto español como para poder ser traductora? Entonces, el hecho de que ella haya estado como intérprete habla de un alto rol político que para 1821 tenía una mujer en su comunidad. Y hay un artículo de ese tratado, ya al final, cuando ya estás por tirar ya el tratado porque te aburre, allá al final hay un artículo súper interesante donde el cacique se compromete a entregar armas que él tenía y junto con las armas entregar a una mujer española que tenían cautiva. Pero a cambio de eso le tenían que entregar a la india Bayá llamada Libigate. Es decir, alguien raptó a una india de su comunidad, la india Libigate. Y él decía, te voy a entregar a la mujer española que tenemos cautiva, pero a cambio quiero que me busquen a esta india Libigate y me la traigan. ¿Y por qué es interesante este artículo? Porque ponen en el mismo pie de igualdad a una mujer española y a una mujer indígena. Y eso es notable, ¿no? Es bastante notable que la coloquen una por una, ¿verdad? Una mujer española por una mujer indígena, cuando quiere decir que tenían el mismo valor. Y eso es bastante llamativo. Y haciendo una lectura un poco más amplia de ese tratado, hasta podría inferirse o podría especularse que justamente la cacica Catalina tuvo algún tipo de incidencia para lograr ese intercambio entre ambas mujeres y que se le otorgue el mismo valor a una mujer indígena y a una mujer española en ese intercambio. Entonces, hipótesis para seguir investigando. Como les digo, hoy vamos a abrir puertas y nada va a quedar cerrado. Bueno, damos un salto histórico, viene la Guerra de la Triple Alianza, fue un tiempo fundante para las mujeres, tuvieron que de la noche a la mañana ocuparse de absolutamente todos los aspectos de la nación, de reconstruir absolutamente toda la economía, la cultura. En el marco de la Guerra de la Triple Alianza se dieron estas asambleas del bello sexo, así se llamaban, fueron realizadas en 1867,
Y fue un hito muy importante realmente dentro de la participación política de las mujeres. Es cierto que muchas de estas mujeres iban con un discurso armado, un discurso propagandístico incluso hacia López. Muchos historiadores analizan y dicen, no, ellas iban a decir ahí lo que le escribían los hombres, que estaban tuteladas de alguna manera por los hombres, y los famosos fueron y donaron sus joyas, ¿se acuerdan de ese evento donde ellas donan las joyas, etcétera? Pero no podemos tampoco afirmar que en todos los casos esas asambleas de mujeres fueron totalmente tuteladas, ¿verdad? Y justamente Ribeiro da Silva, que escribe un libro sobre las mujeres en la guerra de la Triple Alianza, él cuenta que durante 4 noches continuadas se reunieron las mujeres en Asunción, y que si bien en su gran mayoría eran mujeres de élite, también las Kiguaverá tuvieron derecho a la palabra e incluso desarrollaron discursos en guaraní. Y a la par de esas jornadas en Asunción, las mujeres del interior organizaron otras 70 asambleas similares. Entonces, más allá justamente del contenido, que bien pudo haber sido tutelado, que bien pudo haber sido absolutamente controlado por López, el hecho de que ellas hayan organizado 70 asambleas en el interior del país, habla de, bueno, de algo que hasta ese momento era inédito. Las mujeres tomando el espacio público y hablando de política, ¿verdad? Sí, lastimosamente pudo haber estado tutelado en una gran cantidad esos discursos, pero tampoco podemos afirmar que todas ellas repetían como loro un discurso que otro les armó. Probablemente muchas de ellas realmente se subieron y hablaron por primera vez, y en guaraní además, y es la primera vez que las mujeres estaban haciendo un discurso político así masivo. Entonces es un hito a tener en cuenta. Más allá del signo ideológico que haya tenido, el hecho en sí marca un antes y un después en cuanto a tomar la palabra en público, ¿no? Entonces después, en el periodo de posguerra, es donde tenemos justamente 2 trayectorias que se abren. Por un lado, en la posguerra, sabemos que el Paraguay quedó absolutamente destruido, en la pobreza total, saqueado, destruido, bueno. Pero hubo algunas mujeres que, porque tenían vínculos con familias que estaban de alguna manera mejor posicionadas económicamente, o porque tenían familiares en el extranjero que pudieron solventar sus estudios, las mujeres que pudieron estar en una mejor posición económica en la posguerra, pudieron acceder a la educación. Y el hecho de acceder a la educación genera toda una nueva generación de mujeres que fueron las maestras, que fueron las normalistas, como se le llamaba en la época, y que el normalismo era una corriente educativa, justamente a finales del 1800, principios del 1900, que era una corriente educativa que se basaba en la ciencia, en el positivismo, era lo moderno de ese momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, toda esta generación de normalistas y de mujeres que pudieron acceder a educación, se formaron, se informaron, rápidamente fueron las que empezaron a protagonizar también distintos aspectos de la vida política, y de la mano de estas normalistas vino el sufragismo en Paraguay y vino el feminismo en Paraguay. Tenemos también otra rama, que es la rama de las mujeres del sector más popular, por decirlo de alguna manera, las placeras, las mercaderas, las trabajadoras de las pequeñas fábricas, de los pequeños talleres que se empezaron a instalar a principios de siglo. O sea, las mujeres de la clase obrera, por decirlo de alguna manera,
y también las mujeres del pequeño comercio, del mercado, que también, por más que ellas no accedieron a educación como las otras y a lo mejor no tenían el título feminista, lucharon por sus derechos como mujeres, lucharon también por mejores condiciones de vida para la sociedad en la que vivían. Entonces son como dos trayectorias diferentes. Una rama que transitan las mujeres que de alguna manera accedieron a educación, de la mano de quienes vino el sufragismo, el feminismo, y otra rama que tiene que ver con las mujeres de clases subalternas que construyeron estas reivindicaciones más de clase, ¿no? El tema de los salarios, el tema digamos, de facilidades para las madres trabajadoras, de condiciones de vida digna, etcétera, etcétera. Algunos hitos importantes en la posguerra. Sabemos que esos años el rol de las mujeres se reconfigura y prácticamente las mujeres son todas jefas de familia. Es una época en la que en el Paraguay las familias estaban, digamos, encabezadas y lideradas por las mujeres. Y se van creando las primeras, digamos, organizaciones donde las mujeres van teniendo cabida, donde las mujeres van teniendo participación. Estas empiezan a estudiar, empiezan a estar también en organizaciones de beneficencia, que si bien tenían todo este enfoque más de caridad y de asistencialismo, era como la actividad que se les permitía hacer y de alguna manera paliaba la ausencia de políticas públicas de un Estado que no estaba en condiciones de hacer nada todavía en materia de políticas públicas, ¿no? Entonces ahí empiezan a estar, la prostitución también empieza como tal en la posguerra, y el trabajo doméstico también. Las mujeres del interior que vienen a buscar cómo sobrevivir a Asunción, muchas de ellas ejercen el trabajo sexual, ejercen la prostitución en las calles, no tenían otra opción, y otras vienen a ocupar el vacío que dejaron las esclavas, que hasta hacía poco tiempo habían esclavas y esclavos en el Paraguay, que es otra parte de la historia de nuestro país que poco se cuenta y que poco se sabe. Entonces, digamos, en el vacío que dejaron las esclavas, las nanas, las esclavas, se necesitó contratar mujeres que hagan el trabajo doméstico, y son las primeras trabajadoras domésticas formales. De hecho, la primera ley laboral de nuestro país es un reglamento sobre el trabajo doméstico, sobre el empleo doméstico en aquella época, pero que no era un reglamento para beneficiar a las trabajadoras domésticas, era un reglamento, al contrario, para beneficiarle a la patrona o al patrón, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a tratar de entrar en estos feminismos. Ahora ya vamos a entrar en el feminismo, en el sufragismo y en el feminismo, que son líneas de pensamiento que se desarrollan justamente en estas primeras décadas del siglo XX. Y hay que decir que el Paraguay tuvo una muy rica historia feminista en ese periodo liberal que comprende entre 1870 y 1940. Se le dice periodo liberal porque las constituciones son constituciones liberales, no del Partido Liberal, sino de la filosofía liberal. Entonces, se apunta a un cierto desarrollo del Estado y un cierto desarrollo de los derechos, porque el liberalismo de alguna manera trae esto de la igualdad de derechos, trae esto de la, qué sé yo, de la igualdad de opciones, no es la igualdad, sino más bien el derecho a la pluralidad, a pensar de manera diferente. Entonces todos estos postulados liberales de alguna manera facilitaron también que surja este feminismo, que no nos olvidemos, es el feminismo occidental liberal que venía justamente de Europa, ¿verdad? Entonces, pero de todas formas,
Lo interesante de rescatar acá es esa riqueza y esa diversidad de feminismo que desde muy temprano caracterizó al Paraguay. Y vamos a ver qué es lo que pasó después por el camino. El sufragismo fue como la primera expresión, digamos, del movimiento feminista, pero que además fue a nivel de toda América Latina. El movimiento sufragista en toda América Latina se da en este periodo justamente, entre finales de 1800 y las primeras décadas de 1900, en toda la región se organiza el movimiento sufragista y se exige el derecho a voto de las mujeres, ¿no? Entonces, básicamente lo que se pregona en el sufragismo como corriente política es la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. Y tenemos estas primeras organizaciones sufragistas en nuestro país. En 1920 está la fundación del Centro Feminista Paraguayo, en 1929 la fundación de la Asociación Feminista del Paraguay. Más adelante tenemos ya la creación de la Unión Femenina del Paraguay, que no era netamente sufragista, vamos a ver después que era mucho más amplio. Luego tenemos la Unión Democrática de Mujeres del Paraguay y la Liga Pro Derechos de la Mujer. Estas son organizaciones feministas que básicamente se articularon en torno al derecho a voto, aunque tenían una gran gama de otras reivindicaciones, sobre todo el derecho al trabajo, a la autonomía económica, el derecho a la educación y otras cuestiones. El pacifismo también fue una doctrina, y esto es muy interesante de rescatar, fue también una doctrina política que abrazaron las mujeres feministas de las primeras décadas del siglo XX. Entendido el feminismo como esta doctrina que se opone a la resolución de los conflictos por la vía de la violencia, y hubo varias manifestaciones pacifistas encabezadas por mujeres, una de ellas en 1904, que era en el contexto de la Revolución Cívica Radical, un grupo de mujeres encabezados justamente por Serafina Dávalos, acudió al líder del momento a pedirle que cesen las hostilidades y que justamente se puedan desarrollar o se pueda resolver el conflicto de otra manera. Luego, la Unión Femenina del Paraguay también en 1936, en su estatuto, adoptan la difusión de la doctrina pacifista como uno de sus principios, y también ellas escriben, después de la Guerra del Chaco, escriben una carta de solidaridad y de confraternidad a las mujeres bolivianas, no en ese discurso de nosotros los paraguayos, los ganadores de la Guerra del Chaco, sino todo lo contrario, extendiendo esa mano solidaria, esa mano fraterna, y diciendo, hemos sufrido al igual que ustedes la muerte de nuestros hijos, de nuestros maridos, de nuestros familiares, en una guerra que es una guerra imperialista, creada por otros intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante rescatar esto de que también las mujeres buscaron hacer política de una manera diferente, en un tiempo en que los hombres solamente sabían disparar una escopeta para arreglarse entre ellos, no sabían hacer política de otra forma, porque no duraban 2 años, duraban meses los presidentes en sus asientos por no poder resolver democráticamente sus problemas, y las mujeres intentaron forjar otro tipo de hacer política ya en esa época. Bien, y vamos a hablar de estos, de 3 al menos, ¿verdad? Que es lo que pudimos investigar hasta el momento, a lo mejor hay más. 3 trayectorias feministas diferentes que hubo en este periodo liberal. Uno de ellos, el feminismo libre pensador de Ramona Ferreira. Ramona Ferreira era concepcionera, fue la primera mujer que dirigió un periódico que se llamaba La Voz del Siglo entre 1904 y 1906. Ella era libre pensadora. El libre pensamiento en esa época, a principios de 1900, era un pensamiento moderno que tenía que ver con, sobre todo, una fuerte crítica a la iglesia,
fundamentalmente los librepensadores eran anticlericales. Ese era el eje de su pensamiento y de su crítica. Y desde ahí abogaban por un Estado laico, por una educación laica, abogaban por el progreso de las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Era un pensamiento moderno, ilustrado, pero sobre todo anticlerical. No podía ser liberal, pero ser librepensadora, podía ser socialista, podía ser anarquista y ser librepensadora. O sea, el eje del libre pensamiento era lo anticlerical. Y Ramona Ferreira era súper anticlerical, y su diario, La Voz del Siglo, era súper anticlerical también. Y era desde donde ella, y además otra gente que escribía en el diario, hacían todo tipo de críticas justamente a esa sociedad hiperconservadora y fundamentalista que ya teníamos, ¿verdad? Fundamentalistas religiosos. Justamente por ser tan radical y por tener un discurso tan directo y de tanta confrontación, a Ramona Ferreira le queman 2 veces su imprenta, o el taller donde ella hacía su periódico. La primera vez fue justamente en 1902, creo, a ver un poco, en 1900 o en 1904. En 1902 o en 1904 en 1904 fue la primera vez que se le quemó el periódico, y justamente cuentan en Las Alquimistas, que es esta investigación que hizo el CDE, el Centro de Documentación y Estudio, incluso ahí está. Ese es un libro que hay que leer sí o sí para entender un poco toda esta época, porque aparte están los documentos, y a través de los documentos ahí ella cuenta cómo un grupo de salesianos, o por lo menos mandados por los salesianos, quemaron su imprenta la primera vez. Otro dato muy peculiar de Ramona Ferreira era su vinculación con la masonería, que no era tampoco extraño, porque el libre pensamiento estaba muy ligado a la masonería en aquella época, a principios de siglo. Ser libre pensador y ser masón era muy común en esa época, y ser feminista, libre pensadora y masona era un paquete que se daba en esa época, y una de las referentes más grandes en ese sentido era la española Belén de Zárraga, que fue una mujer que después salió de España y vino a América Latina y ayudó a formar muchísimas organizaciones feministas en toda América Latina, incluso estuvo en Paraguay. No en la época en que Ramona Ferreira estaba, pero sí, ella también llegó a venir al Paraguay y ayudó también a conformar algunos grupos feministas. Entonces, este era el perfil de Ramona Ferreira: feminista, libre pensadora, anticlerical, de frente, con mucho conflicto con la sociedad conservadora de su época. Tal es así que le queman una vez el periódico, luego consigue reabrirlo, le queman una segunda vez el periódico en 1906, y entonces ella se tiene que exiliar y se va a la Argentina. Esta foto rescatamos este año. Esta foto que está en el PowerPoint la van a poder tener cuando busquen ahí en la plataforma. Esta foto la rescatamos este año y es la primera vez que le vemos el rostro a Ramona Ferreira. Demasiado contenta nos pusimos cuando recibimos esta foto. Investigando, allá las cansadas, descubrimos que hacia los años 20 más o menos, Ramona Ferreira era corresponsal de un periódico feminista socialista que se llamaba Por Nuestra Causa en la Argentina. Ella era corresponsal paraguaya para ese periódico feminista socialista argentino. Y le escribimos a la directora, hay una persona que escribió un libro entero sobre ese diario Por Nuestra Causa, y en cuyo material figuraba las contribuciones que hizo Ramona Ferreira como corresponsal a ese periódico. Entonces le escribimos un mail, ella es directora de una biblioteca, por suerte nos respondió el mail, le solicitamos si es que nos podía mandar esos artículos escritos por Ramona Ferreira
para ese periódico, y mandó, no se lee nada porque habrá que, con mucho tiempo porque es escaneado, y como estaba en tan mal estado, poco y nada se lee, pero entre los documentos que vino la foto de Ramona Ferreira. Así que acá les presentamos Ramona Ferreira, y ahí como ven dice nuestra causa, ahí arriba, que es el periódico donde ella colaboraba, nuestras corresponsales, y dice ahí Ramona Ferreira Barrio. Ese también es un dato que no teníamos, su segundo apellido. Prestigiosa, feminista. Ella se va en 1906 a la Argentina. Ella es súper activa militante del libre pensamiento en la Argentina. En 1906 ella ayuda a organizar una conferencia internacional sobre libre pensamiento. Ella tiene activa participación ahí. Ahí participa también Belén de Zárraga. Ellas dos en 1906 en ese congreso se encontraron, participaron, así que se conocieron. También, investigando, supimos que ella llegó a ser directora de una escuela emblemática en la Argentina que se llamaba la Escuela Pública de Lanús, que fue un proyecto de escuela laica desarrollado por una articulación de liberales, librepensadores, socialistas, comunistas y anarquistas. Esa articulación puso en marcha un experimento educativo que pretendía justamente ser una educación diferente, una educación laica, sumamente libertaria. Y Ramona Ferreira fue la directora de esa escuela pública de Lanús en 1906, por muy breve tiempo, porque después hay un lío entre ellos, y hay unas internas ahí que finalmente parece los anarquistas la terminan rajando a Ramona Ferreira del cargo, porque ellos querían el cargo, qué sé yo. Hay todos unos artículos de periódico de la época que tenemos, y donde están esas discusiones, ¿verdad? Que también un poco fuimos recopilando. Entonces, redes importantes de contacto, porque ¿cómo es que una mujer paraguaya concepcionera en 1906 libertaria en la Argentina? Es Dora Barrancos, seguramente la conocen, es Dora Barrancos quien escribe un libro que trata sobre anarquismo en la Argentina, y en ese libro brevemente está la mención a Ramona Ferreira. En ninguna parte decía que era paraguaya, por lo tanto escribimos también a Dora Barrancos y le preguntamos, y Dora Barrancos nos dijo, pueden decir con seguridad que era la misma, porque no van a haber dos Ramona Ferreiras, docentes, feministas, libre pensadora, en 1906, o sea, absolutamente todos los rasgos coinciden, no puede existir una coincidencia de ese tamaño. Yo creo, dice Dora, pueden decir que es la misma Ramona Ferreira. Estamos convencidas que sí era ella, ¿no? Por todo el perfil que ella ya tenía. Después no tenemos nada de Ramona Ferreira. Entre 1906 y 1922, este artículo que ven acá, Afrenta a la Civilización, es un periódico que se llama La Tribuna, era un periódico concepcionero, y ella escribió una columna que justamente ella habla de la violación sexual en ese artículo. Lo van a tener también cuando accedan al PowerPoint, y entonces está firmado en Concepción enero de 1922. Quiere decir que en 1922 ella estaba otra vez en el Paraguay y vivía en Concepción. Y en el año 26 seguía estando, porque también era corresponsal del periódico Por Nuestra Causa de las feministas socialistas argentinas. Entonces, entre el 22 y el 26 estamos seguras de que vivía ella en Paraguay y en Asunción.
Y después de eso otra vez no tenemos nada de ella. No tenemos su partida de nacimiento, no tenemos su partida de defunción, no sabemos dónde está enterrada, no sabemos quién fue su familia. Así que, compañeras y compañeros, quienes quieran sumarse a encontrar a Ramona Ferreira en la historia, bienvenido. Quien tenga parientes hacia Concepción, hacia Horqueta, empezar a preguntar porque tenemos grandes lagunas respecto a la vida de esta notable feminista paraguaya con un perfil radical, así confrontativo, como pocas en aquella época, ¿no? Luego le tenemos a Serafina Dávalos, que es otro perfil de feminismo, ¿verdad? Serafina Dávalos era justamente una de las fundadoras de las organizaciones sufragistas. Ella era una feminista liberal, es decir, ella luchaba por los derechos de las mujeres, por la igualdad entre hombres y mujeres, pero sin cuestionar el modelo liberal económico, ¿no? Sin cuestionar el modelo y la estructura de fondo. Sino que quedándose en el margen, o sea, ese feminismo occidental que bien estudiamos en la primera clase, ¿verdad? Era exactamente eso, con un paradigma emancipatorio sumamente eurocéntrico, un feminismo que tampoco veía a las mujeres indígenas, que tampoco veía a las mujeres campesinas, ¿verdad? Era un feminismo ilustrado, pero que luchó y desarrolló muchísimas organizaciones. O sea, lo que siempre desde Espacio Juliana queremos como instalar es la complejidad de los personajes históricos, porque estamos muy acostumbrados a ver, bueno, malo, le endiosamos, la diosa, el diablo, Dios. No, sin embargo, nuestros personajes históricos son complejos, tienen contradicciones, tienen sus aportes y tienen también sus metidas de pata, porque eso es absolutamente humano. Y la historia lo que debe servirnos es para humanizarnos, ¿verdad? No para crear ídolos e ídolas que después fácilmente se caen de los pedestales, ¿verdad? Finalmente los ídolos y las ídolas son también construcciones jerárquicas, ¿verdad? De lo que está bien y de lo que está mal. Sin embargo, si podemos desde los feminismos estudiar la historia desde un punto de vista más humano, desde una mirada más horizontal, de que todos y todas estamos en nuestro momento histórico y con nuestras contradicciones históricas también, eso es lo que nos parece más interesante. Entonces, también Serafina es en ese sentido compleja, porque si bien ella fue muy de avanzada en materia de derechos de la mujer, en lo que era el sufragismo, el pacifismo, fue también una mujer muy valiente que estuvo en prácticamente todas las luchas feministas de su época, apoyó a la autonomía económica de las mujeres, tenía todo un modelo educativo de emancipación para las mujeres, o sea, es enorme también el aporte de Serafina, pero por otro lado, ella también tenía cierta mirada clasista y tenía cierta mirada, digamos, de este feminismo blanco que hoy le decimos, ¿verdad? O sea, hoy nosotros, en el análisis de los feminismos latinoamericanos podemos decir feminismo blanco, cuando eso no estaba eso en análisis, pero hoy podemos decir pecaba de esa mirada muy eurocéntrica y de querer ser una mujer emancipada a lo europeo, ¿no? Otro detalle importante que vale aclarar, que Serafina compartió toda su vida, tuvo una compañera de vida, con quien compartió toda su vida, ¿no? Ella no se casó, no tuvo hijos, así que ella tuvo una relación lésbica durante toda su vida, lo cual tampoco fue fácil para aquella época, motivo por el cual no se le permitió ser enterrada en el cementerio. Creo que hasta ahora están buscando también dónde fue enterrada Serafina Dávalos. Si no me equivoco, todavía no se encontró dónde fue enterrada ella, porque la iglesia no le permitió ser enterrada en Recoleta, justamente por eso. Entonces, si bien fue muy autorizada, fue muy políticamente, digamos, correcta en muchos sentidos, en otros sentidos fue muy transgresora también, y también se ganó muchos enemigos. No obstante,
una de las características más interesantes que encontramos en Serafina Dávalos fue su capacidad de articulación. Porque por más que ella tenía estas características, supo articularse con todo tipo de feministas. Con las socialistas, con las liberales, con las coloradas, ella supo articularse, tenía una movida muy estratégica. No era confrontativa y radical como Ramona, que de hecho no participó en ninguno de estos procesos de las organizaciones feministas en Paraguay, porque no estuvo ya por el Paraguay para esa época. Serafina sí, ella sí fue una gran articuladora de todos los espacios feministas y de lucha por los derechos de las mujeres. Quizás una parte del análisis de Serafina que tampoco está muy desarrollado y que nos parece interesante debatirlo dentro de toda esa visión de avanzada que ella tenía, era justamente como esta mirada más conservadora hacia mujeres de otras clases sociales, y sobre todo esto se refleja mucho en su obra Humanismo, en su tesis doctoral, cuando se refiere ella a... Hace una descripción de las clases sociales, pero una descripción absolutamente arbitraria, ¿verdad? Porque ella en Humanismo tiene toda una estructuración muy científica, cita a Stuart Mill, cita a un montón de otros autores y autoras importantes de la época, pero cuando ella hace la descripción de las clases sociales en Paraguay, en el capítulo 6, es arbitraria la construcción de ese capítulo, es su opinión, es lo que ella cree y coloca ahí. Les recomendamos que lean ese capítulo. Bueno, que lean todo el libro, de hecho, pero a ese capítulo préstenle bastante atención. Y ella allí se refiere justamente, se refiere a las mujeres de clase alta, a las de clase media y a las de clase baja, como ella le dice, y a todas les da con un caño, ¿verdad? Ella pareciera ser que no se identifica con ninguna de las clases sociales que ella misma describe, y hay como una cuarta clase social que son las prostitutas, que están como en lo último de lo último en la escala social, y a quienes ella se refiere con mucho desprecio, ¿verdad? Entonces, no, ya no les voy a leer ahora porque no quiero que se haga muy largo, pero, qué sé yo, en este primer parrafito nada más, dice ella, por ejemplo, refiriéndose a la prostitución. De esta manera se infiltra el veneno del mal hasta las arterias más sanas de la sociedad, que minada poco a poco por tan grave enfermedad, cada día va perdiendo parte de la admirable energía que otrora tenía. Y los hijos de tales progenitores salen incapaces para los grandes esfuerzos, para sentir las nobles y levantadas pasiones que llevan al engrandecimiento y a la gloria. Considero como demoledora la acción de esa maldita clase social que tuerce de sus cauces el delicado manantial del sentimiento. Ese charco de agua pútrida en donde los jóvenes en temprana edad van a revolcarse en los vicios, manchando para siempre su alma. Prácticamente las estigmatiza y las culpabiliza a ellas de ser ellas las que corrompen a la sociedad, no hace ninguna crítica al varón que se va a levantar. A ellas les echa toda la culpa. Stuart Mill, ya sé que es el referente teórico de ella en humanismo, tenía una visión muy diferente, por eso es que no podemos decir que ella no conocía otras posturas respecto a la prostitución, porque Stuart Mill era un gran defensor justamente de las mujeres prostitutas, y él luchó por responsabilizar a los hombres y que todas las leyes de sanidad vayan dirigidas a los hombres y no a las mujeres. Decía, son los hombres los culpables de llevar las enfermedades a sus hogares y a sus esposas, no las prostitutas, son ellos. Y ella, habiéndole leído mucho a Stuart Mill, sin embargo, no tenía esa postura. Y por comparar con Rafael Barrett, que era su contemporáneo en 1908, más o menos al mismo tiempo que ella escribió Humanismo, dijo en una conferencia Rafael Barrett: prostituta, hermana nuestra, en tus ojos no hay lágrimas, en tus cabellos no hay brisa, ni juventud en tu boca, ni esperanza en tu corazón. Te crees tal vez un cadáver que anda,
pero nosotros, hermana, tendremos esperanza por ti y te devolveremos cuanto te quitaron y te resucitaremos. Entonces, Rafael Barret, con quien se tomaban algunas cervezas juntos en La Colmena, que era ese grupo intelectual donde asistía Barret y asistía Serafina Dávalos, y ahí podemos encontrar, eran contemporáneos, pero cómo estaban alejados en esa postura. Entonces es un punto de su pensamiento que a veces está como muy hacia la ligera nomás, pero que es importante porque complejiza el pensamiento de Serafina, ¿verdad? Entonces le añade otros matices y otras porosidades, y eso la hace también, digamos, humaniza su historia, ¿no? Bien, y como para ir cerrando, para tener un tiempito por lo menos para el debate, tenemos al feminismo revolucionario de 1936, donde fueron protagonistas justamente las feministas socialistas. ¿Y qué fue lo que pasó? En el marco de la Revolución de Febrero de 1936, al principio, se creía que iba a ser justamente una revolución popular, nacional y popular, ¿verdad? Era la época de los paradigmas nacionales populares en América Latina, de Perón, de, ¿cómo que se llama?, del mexicano Porfirio, no me acuerdo, bueno, de estos grandes políticos populistas, como le dice las ciencias políticas, ¿verdad? Era ese paradigma nacional popular que si bien eran estructuras clientelares y todo, pero con muchos beneficios sociales, con muchos beneficios para la clase trabajadora. Entonces, en los primeros tiempos de la Revolución de febrero del 36, todos estos grupos comunistas, el sector obrero, la Central Nacional de Trabajadores, los campesinos, las campesinas, todos se articularon en torno a esa esperanza de la Revolución de Febrero, y rápidamente empezaron a conformar muchísimas organizaciones que iban a ser como el brazo social de ese gobierno, ¿verdad? Era lo que pensaban, lo que se tenía en planes, ¿verdad? Que ese gobierno de Rafael Franco iba a tener como un brazo político, que iba a ser un partido que se estaba formando, y por otro lado iba a tener un brazo social que justamente iba a ser como el que le iba a marcar el pulso de sus políticas o de su gobierno. Y ese brazo social entonces iba a estar comprendido por todos estos sectores sindicales, obreros, campesinos, y entre ellos las mujeres. Entonces, por un lado salieron los estudiantes, los obreros a armar una gran articulación, y por otro lado, o casualidad, sale también una articulación de mujeres, la Unión Femenina del Paraguay. Entonces, si leemos la conformación de la Unión Femenina del Paraguay en ese contexto de la Revolución del 36, se entiende perfectamente que era parte de ese plan nacional popular que se tenía en los primeros tiempos de la Revolución. No era una organización sufragista como fueron las otras, sino que tenía un proyecto político más amplio de fondo, y que sí era un proyecto político que apuntaba a un cambio de estructuras. Apuntaba a un cambio de estructuras, que apuntaba hacia un Estado que sea mucho más distributivo, que sea, bueno, que por fin ponga límites a las injusticias, ¿verdad? Que sea un Estado, digamos, al servicio de los intereses de la clase obrera. Entonces, en esos tiempos, mientras que se van creando estas grandes articulaciones obreras estudiantiles, también las mujeres se juntaron, y en el centro de este proyecto de la Unión Femenina del Paraguay estaban unas mujeres muy, muy valiosas, muy interesantes. María Freixe de Casati, ella era educadora, periodista, directora del periódico Por la Mujer. Estaba Elena Dora Freix de Barte, que casualmente era esposa de Obdulio Barte y cuñada de Oscar Creit y de Alfonso Guerra, tres líderes comunistas importantísimos de la época. También estaba Emiliana Escalada, que era gremialista, docente. Ella estaba afiliada también al Partido Comunista Paraguayo, y muy cerca de ellas estuvieron también Elida Ugarriza, que ya era una reconocida gremialista del sector docente, que ya había encabezado movilizaciones docentes y
estaba al frente de los sindicatos docentes en su época. También estaba Virginia Corbalán, que fue otra destacada abogada feminista de tendencia progresista y que fue también la segunda mujer en escribir una tesis doctoral feminista. Entonces, y habían otras mujeres, incluso también estuvo entre las fundadoras Serafina Dávalos, pero no era la figura principal. Este núcleo era la figura principal por los cargos que ocuparon, ¿verdad? Una era la presidenta, otra la secretaria, otra la vicepresidenta. Ese núcleo que conducía, digamos, la conducción de la Unión Femenina del Paraguay estaba en manos de mujeres socialistas y comunistas. Entonces, en 3 meses que duró aproximadamente este fugaz proyecto político de las feministas socialistas, se propusieron estas mujeres llevar adelante trabajos organizativos en Asunción y en el interior del país, y extendieron la invitación a formar parte a la Unión a sectores obreros, estudiantiles, magisteriales, incluso centros católicos. Es decir, hicieron un trabajo amplio, un trabajo de base, ya como le decimos, era un amplio trabajo de base para tratar de captar o tratar de sumar a la Unión Femenina del Paraguay a las mujeres de ese sector social, popular, campesino, de la clase obrera, de la clase trabajadora. Es la primera vez en esta historia que vemos que el feminismo sale un poco más allá de ese carácter meramente de las normalistas, de las educadoras, de Asunción y de qué sé yo, así más ilustradas, y sale a buscar la adhesión de mujeres de otros sectores sociales, de los sectores populares, ¿verdad? Es la Unión Femenina del Paraguay la que hace este puente con mujeres de otras clases sociales. Es decir, en ese sentido era interclasista esa agrupación, ¿no? Pero ¿qué pasó? Y bueno, lo que ya sabemos, duró muy poco digamos, esa tendencia revolucionaria. Muy pronto el gobierno franquista firmó este decreto 152, en el cual el Partido Comunista Paraguayo quedó prohibido, se suprimió la vida sindical y autónoma, Creit y Barte fueron presos, posteriormente exiliados, Freixe de Casati también fue deportada, ella era de nacionalidad argentina, siendo presidenta de la Unión Femenina del Paraguay fue deportada. Elida Ugarriza estaba fichada por la Policía Nacional porque ella facilitaba correspondencia entre los exiliados políticos y sus familiares. Y con el correr de los años, lastimosamente, el nacionalismo, el autoritarismo, el militarismo se fueron engendrando ya en ese periodo y luego en los sucesivos gobiernos después ya del 37, 38, en los años 40, como antesala a la dictadura más larga que tuvo América Latina, que fue la dictadura astronista. Entonces, después de la Revolución de Febrero, después del 37 en adelante, empieza este periodo que se llama el declive liberal y el ascenso de estas ideas nacionalistas, autoritaristas, anticomunistas, en donde también hubo un feminismo conservador, porque hay que decirlo, Yacu, nuestro economista, duele decirlo, pero hay que decirlo, también existió un feminismo conservador, existió un feminismo anticomunista, existió un feminismo pro dictadura de Stroessner, que fue la Liga Pro Derechos de la Mujer, que fue la única organización que el dictador permitió que siga existiendo, ¿verdad? Porque la otra organización creada por Cuca de Lara Castro, el Amparo de la Mujer, fue liquidada, no sé, sacó su personería jurídica, al día siguiente le estaban cerrando su fundación. Sin embargo, a la Liga Pro Derechos de la Mujer le dejó existir. Y el sufragismo pudo seguir haciendo su lobby al interno de la dictadura, al interno del Partido Colorado, a través de la Liga Pro Derechos de la Mujer, ¿verdad? Son mujeres que continuaron luchando, digamos, por el derecho a voto, pero obviamente no cuestionaban la dictadura, no cuestionaban al Partido Colorado, o sea, eran absolutamente funcionales. Es más, y con un discurso anticomunista. Ellas tenían un periódico donde publicaban y donde ellas hablaban cuál era su feminismo. Ese su feminismo no cuestiona los roles de género dentro de la familia, su feminismo es
es muy católico, o sea, no cuestionaban nada de eso, solamente querían el derecho a voto, ¿verdad? A eso se reducía el feminismo de la Liga Pro Derechos de la Mujer, y, y posteriormente, y también desde ese periódico tenían un discurso anticomunista directamente. Está toda esta documentación en este libro, Las alquimistas del CDE, que tendría que reeditarse realmente, porque creo que está agotado, y es un libro muy, muy importante que rescata estos documentos, ¿verdad? Rescata estos documentos a partir de los cuales podemos ir haciendo nuestras propias interpretaciones, ¿no? Nuestras diversas interpretaciones de la historia desde ese punto de vista más feminista, más decolonial, que es el que trabajamos al menos desde el espacio juliano. Y bueno, entonces, la historia que viene después ya se las va a contar Clemen en la próxima clase, porque ya después de este periodo se viene la dictadura, donde también ahí van a ver que las mujeres siguieron luchando, luego se vino la dictadura blanda, o sea, la democracia, y luego ya estamos en estos tiempos donde volvemos a ver una gran diversidad de feminismos. Pero nos parecía interesante hacer un poco todo este recorrido y rescatar cosas que no siempre oímos, y sobre todo rescatar que siempre las mujeres en el Paraguay lucharon por sus derechos. Nunca fuimos ni tan sumisas ni tan tiradas como la historia nos quiere colocar. Siempre hubo mujeres luchadoras en nuestra historia, nunca estuvimos con la cabeza agacha. Simplemente tuvimos una historia que nos ha costado demasiado construir los procesos, porque siempre pesaron los nacionalismos y los autoritarismos y las dictaduras en nuestra historia, ¿verdad? Y eso siempre es desfavorable para las mujeres. Las mujeres siempre están mucho más imposibilitadas de una participación cuando estos nacionalismos y estos autoritarismos son fuertes, porque justamente la confinan en esa imagen conservadora de mujer, a lo privado, a no meterse en la política, a ser la madre sacrificada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí me quedo. Parece que está Clemen, así que le paso ya la palabra a Clemen, y bueno, y podemos abrir un poco el debate, las preguntas. A ver, hola, buenas tardes a todas, todos, ¿cómo están? Gracias, Gaby, por esta conversación y todo este relato de la historia de las mujeres desde la colonia hasta ahora, hasta antes de la dictadura. El próximo viernes vamos a ver a partir de la dictadura hasta nuestros días. Y así como les decía hace rato, ahora vamos a abrir el debate. Así que si tienen comentarios pueden escribir. Mientras tanto voy a leer, Gaby, los comentarios que ya fueron dejando. Dale. Acá Dea Costa avisa que tuvo que salir antes y que agradece muchísimo por el espacio y que la clase estuvo excelente. Patricia Velázquez dice que triste es conocer a ese grupo de las mujeres feministas antiderechos, Liga Pro Derechos de la Mujer, que sean anticomunistas. Quiero leer el libro Alquimistas. Elizabeth pregunta dónde encuentra el libro Alquimistas. Hay un documental, yo creo, Gaby, vos pusiste luego, ¿verdad? El documental. Está hay un documental en la clase. Sí, que está en la clase, que es un documental que hicieron, pero el libro creo que también se va a poder conseguir en breve en digital, pero no sé si hay copias todavía en el CDE, quizás haya todavía algunos ejemplares en el CDE, el Centro de Documentación y Estudios, que queda sobre Cerro Corá, entre País Pérez y Perú. Entonces, pero no sé tampoco el funcionamiento de los horarios en este tiempo y eso, ¿verdad? Pero el documental está entre los materiales que puso Gaby y está muy bueno, vale la pena ver. Sí, y eso, entonces, mira, ahí están, consiguieron por 15.000. Qué bueno, sí. Sí. Aunque sea fotocopia tengo que hacer, porque te juro que lo que tienen las alquimistas es que tienen los documentos, o sea, está el original del documento ahí rescatado. Sí. Algunos artículos que son de análisis también, pero te permite acceder al documento en sí. Entonces vos podés darle tu propia mirada a ese documento, ¿verdad? Viste que siempre estamos como acostumbrados a leer, cuando leemos historia,
ya leemos lo que dicen los historiadores de los documentos que ellos leyeron, ¿verdad? Ya masticados. Sin embargo, Alquimistas nos deja los documentos de manera que nosotras podamos masticar como más nos gusta esa lectura, ¿no? Sí, sí, la verdad es que vale la pena tener, o sea, acceder a ese material, re vale la pena. Ahí envió Edu el link del Sí. video también, que también está entre los materiales que vamos cargando en el aula. Y eso también, otra vez aprovecho para decirles que entren a los foros, porque entonces así también podemos enriquecer el debate y seguir discutiendo sobre estos temas, y a veces también hay algunos materiales que tiene alguien que no pusimos nosotras y que podemos ir cargando. Justamente Gaby, por ejemplo, cargó otros materiales más aparte de los que había ya puesto, que tienen que ver con la clase del viernes pasado. Así que Sí. les invito a que participen de los foros del aula virtual. A ver, bueno, podemos, si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, puede sumarse al chat y hay como una posibilidad de levantar la mano, o si quieren pueden escribir, porque la verdad es que estamos bien de tiempo y también no estamos muchísimos, así que yo creo que podemos abrir las cámaras y el que quiera hablar puede hacer como así, y entonces habilitamos las preguntas si tienen, o comentarios o lo que quieran, ¿verdad? Ahí está. Sandra Recalde, entonces, bueno. Sí, ¿qué tal? Chicas, yo estoy fascinada porque esta es una historia que no se enseña a ningún lado. Realmente, ¿me escuchan? Sí, ¿No? te Sí, escuchamos. súper bien. Sí, te escuchamos. Yo tengo 50 años y estas cosas no nos enseñó nadie. Mi profesora de la universidad que estudié psicología fue María Dávalos, sobrina nieta de Serafina, sí. y ella fue una de las que estuvo, sí, y ella fue una de las que estuvo muy detrás de todos estos documentos, de recuperar la historia de Serafina. Incluso nos escribió, ¿verdad? A todos, si saben, si conocen, si escucharon, por favor ayúdenme. Yo por suerte conseguí un ejemplar de su tesis, que aunque tiene todas estas contradicciones que mencionabas, Gaby, igual es interesante porque, bueno, nos ayuda a mirar cómo las mujeres seguíamos en esta confrontación de pensar que había un grupo de mujeres que era mejor que otra, que es un poco, hoy todavía es un poco el debate, ¿verdad? O sea, hay posiciones teóricas dentro de los feminismos que creen que tienen más fuerza, o científicamente son más viables o lo que sea. Para mí esto es así un manjar, disfruto muchísimo. Nunca me pude ir al espacio Juliana porque cuando eso trabajaba los sábados, así que disfruto un montón, sí, disfruto un montón y nada, les agradezco muchísimo porque les digo, estos pedazos de historia no están escritos, no nos enseñan en el colegio, o sea, son personas que están omitidas de la historia paraguaya y es valiosísimo recuperarlas y sobre todo compartir con mujeres jóvenes. A mí lo que me preocupa de repente es pensar, bueno, hoy estamos, en algún momento estuvimos 100, se transmite por YouTube, ¿verdad? Pero ¿cuánto necesitamos multiplicar este mensaje que ustedes tienen para romper realmente esa barrera, ¿verdad? Así que bueno, que lo sigan haciendo, que consigamos más espacio, que la próxima vez lo hagan en el cabildo, que se vayan 200 personas. Necesitamos que el mensaje llegue. Les agradezco muchísimo. Yo solamente tengo elogio para ustedes. No tengo preguntas. Hoy no tengo preguntas. Gracias, Sandra. Y yo creo que la idea también de estos cursos es que por eso les damos todo. Realmente en la clase les estamos poniendo todos nuestros materiales, todo lo que nosotros tenemos, o sea, ponemos porque un poco lo que dice Sandra, cuánto más necesitamos empujar para tener la masa crítica, ¿verdad? Y ahí pues todas tenemos que hacer fuerza. Todas tenemos, entonces ahora todas ustedes tienen todo lo que hoy, tienen todo, entonces ustedes también pueden ser multiplicadoras en sus espacios, pueden seguir multiplicando, difundiendo los materiales, encontrando más cosas también, porque como les digo,
cada una en su familia, en su barrio, en su comunidad, seguro tiene alguna historia de alguna de estas mujeres que no está escrita. Alguna sindicalista, sufragista. Ahí Mirta Rivas pidió la palabra también. ¿Qué tal? Disculpen, quería aprovechar este espacio muy, muy meritorio, ¿verdad? Es la primera vez que participo y muy emocionante para mí porque quería comentarle a ustedes, después de escuchar a mujeres tan valiosas en nuestro país, ¿verdad? De que yo también escribí un libro el año pasado, me atreví a escribir mi biografía, se llama Devenir, y se vende en la editorial Arandura, y también yo lo vendo. Y les quería comentar que después de 30 años me decidí a ser concejal, a postularme, a disputar el poder en San Lorenzo. 30 años me preparé para hoy, a mis 55 años, decidirme a ocupar un espacio político. Una disputa del poder político en mi ciudad, que es 250.000 habitantes, 150.000 electores. Buenísimo. Y para mí es un logro inimaginable. Nunca antes he imaginado de que iba a poder tener la fortaleza que hoy tengo para confrontar con hombres de una cultura conservadora, machista, recontra patriarcal, como es la sociedad sanlorenzana. Y ahí estoy, y no me tiembla la voz, y me siento realizada a partir de que me animé a publicar mi libro el año pasado, ¿verdad? En noviembre, se llama Devenir, y es lo que me respalda en mi lucha política. Nadie puede decir, por ejemplo, quién es Mirta. ¿Usted quiere saber quién es Mirta? Acá está su libro, ¿verdad? Tengo un libro que me respalda mi lucha política. ¿Por qué quiero ser política y por qué quiero ocupar el espacio político? Y entonces, una de las barreras más grandes que tuve es que no tenía el poder económico para poder competir. Eso fue una barrera de muchos años, porque ¿cómo voy a competir en San Lorenzo si en San Lorenzo es un lugar donde la gente compite por mucho dinero, miles y millones de dólares? ¿Cómo yo sin mis $100 voy a competir, verdad? Imposible. Hasta que ahora me surgió la idea, como publiqué mi libro con donaciones de amistades, así publiqué, ¿verdad? Así me financiaron mis amigas. Entonces dije, ¿por qué no recurrir a esa metodología de amistad nuevamente? Y lancé en las redes un pedido de auxilio, de que la gente me compre un libro y así auspicie mi campaña. Y yo le voy a dar un certificado de que está auspiciando mi campaña y le doy un libro, ¿verdad? Entonces hoy me emocioné tanto porque recibí mi primer 100.000 guaraníes para mi campaña, ¿verdad? Y justamente mañana empiezo mi entrevista con la gente y tengo que salir, ¿verdad? Y ya voy a utilizar mis 100.000 para poder iniciar mi campaña, ¿verdad? O sea, súper transparente mi campaña porque todo el monto que vaya recibiendo, yo voy a ir compartiendo en las redes los montos que voy recibiendo de la gente y de quienes recibo. Transparente, y eso quería compartir con ustedes porque soy mujer y 30 años esperé para poder tener la forma de ocupar y disputar el poder político. Eso nomás quería comentar, la experiencia viva, porque todavía no estoy muerta, estoy viva y quiero contar esa experiencia. ¡Qué genia, Mirta! No, sí, ¡Felicidades! realmente felicitaciones. Te cuento que hay un montón de personas ya acá que dicen que si estaban en San Lorenzo que nos hubieras avisado antes, ya hacíamos el traslado para votarte. Ya tenés acá muchas personas. De paso, Mirta, si nos puedes decir, ¿cómo hacemos para conseguir el libro? Bueno, el libro tengo en la editorial Arandura, sale 65.000 guaraníes en el centro, pero si ustedes quieren apoyar mi campaña, me pueden pedir y yo les llevo. Y entonces, 65.000 guaraníes para mi campaña. Ya está. El costo. Está en Facebook, Mirta, así te encontramos. ¿Cómo? En Facebook te encontramos. En Facebook estoy como Mirta Rivas, me pueden encontrar ahí. En Twitter estoy como Rivas Mirta. Y en Mirta, Instagram. ¿no puedes dejar tu número? ¿Cómo? Tu número, número. Entonces así podemos, sí. Sí, 0981
622-269. Ese es mi celular. Y otra cosa, si ustedes tienen mujeres, amigas, conocidas, familias en San Lorenzo, yo estoy formando mi grupo, entonces le pueden decir, vayan con Mirta o ahí tiene un espacio con Mirta, ¿verdad? Entonces, de Excelente. paso, hacemos ya política. Haciendo ya política. Bueno, eso nomás y muchas gracias. Interesante. A vos, Mirta. Me fortalecen Gracias. ustedes para mi trabajo. Claro que sí. Tenés Sí. siglos de historia que te van a ayudar en tu campaña. Las Fuerza. mujeres principalmente, gracias. Gracias. Qué bueno. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera, pues estamos de hecho que llegando al final. Si es que hay alguien más que quiera hacer algún comentario o algo, entonces, a ver, parece que ya estamos, ¿verdad? Sí, depende de la gente. 10 minutitos, si alguien se anima. Bueno, Vale. entonces, bueno, llegamos al final de la tercera clase de este ciclo de 4 charlas. Agradecemos muchísimo al Centro Cultural Español Juan de Salazar, a Silvia, que es con quien nosotras estuvimos hablando y estamos hablando para poder hacer que este espacio sea realidad. Les agradecemos a todas las personas que participaron y que vienen participando desde la primera clase hasta ahora. Y eso, y nos vemos el próximo viernes. Vamos a hablar de esta última parte, digamos, y eso. Así que muchísimas gracias. No sé, Silvia, Gaby, si quieren decir algo más. Y que se animen a dejar en el foro también sus comentarios, a lo mejor después siguen masticando y se les ocurre algo. Entonces, entren un poco a bichear al foro, dejar ahí sus inquietudes y sigamos buscando a las mujeres de nuestra historia. El mensaje un poco es ese. Busquemos en las bibliotecas familiares, en los cajones familiares, alguna foto, todo vale, todo puede estar, digamos, escondiendo una gran historia de alguna mujer que quedó oculta, ¿no? Así que tengamos como esas ganas de seguir buscando en la historia el protagonismo de las mujeres paraguayas. Y por otro lado, apoyar y animarse y alentar a participar más, como está haciendo Mirta. Yo siempre tuve muchísimo miedo de los espacios políticos porque lamentablemente lo que vemos es que el espacio político es un espacio que te desacredita en vez de darte valor. Entonces es un espacio en el que mucha gente no se quiere involucrar por eso, ¿verdad? Pero creo que tenemos modelos nuevos, pocos, pero buenos. Y ojalá a Mirta le vaya súper bien en su gestión y tengamos más modelos buenos para que más mujeres nos animemos a ocupar espacios de poder. Así que yo creo que esa es la segunda tarea que nos queda hoy. Súper. Buenísimo, pues nada, yo daros las gracias a vosotras, Gaby, Clemen, y a todas las personas que están participando. Creo que estamos aprendiendo todas juntas. Y nada, nos vemos el próximo viernes con la última clase de las sesiones. Chao. Buenísimo. Nos vemos Bueno, entonces. chao, chao, nos vemos en una semana. Chao, chao, Gracias. chao, 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 chao.